No es una verdad a medias, no es una exageración filosófica, es una ilusión absoluta, un truco magistral de prestidigitación que tu propia mente ejecuta contra ti, cada segundo de cada día. Has pasado toda tu vida obedeciendo a una voz en tu cabeza que no eres tú. Has estado luchando, sufriendo y limitando tu realidad, basándote en una identidad prestada, en un fantasma que has confundido con tu verdadero ser. Esa sensación de ansiedad constante, esa voz crítica que nunca calla, ese miedo a no ser suficiente, esa lucha agotadora por controlar la vida. Todo eso no es la vida. Es el precio que pagas por defender una identidad que ni siquiera es real. Es el coste de vivir atrapado dentro de la prisión más sofisticada jamás creada, el ego. Mientras te acomodas para ver esto, quiero que comentes rápidamente desde qué ciudad del mundo estás permitiendo que esta verdad entre en tu conciencia. Porque lo que voy a revelarte hoy no es una teoría más. No estoy aquí para darte más conceptos espirituales para decorar tu jaula. Estoy aquí para entregarte la llave definitiva. Vamos a desmantelar, pieza por pieza, la ilusión que ha controlado tu realidad. Vamos a exponer cómo esta entidad ficticia ha creado tu sufrimiento, ha bloqueado tu abundancia y te ha mantenido separado del universo. Quédate conmigo hasta el final, porque esto no es solo información, es una activación. Esta es la explicación definitiva sobre el yo y el ego, y al final, la voz en tu cabeza ya no tendrá el mismo poder sobre ti, nunca más. Comencemos por desmantelar la ilusión más grande de todas, la piedra angular de tu realidad. Crees firmemente que eres un yo, una entidad sólida y coherente. Dices, yo pienso, yo siento, yo soy. Pero, ¿alguna vez has detenido la maquinaria de tu mente para preguntar, con absoluta honestidad, qué es esa entidad que llamas yo? Lo que estás a punto de descubrir es que este yo es más parecido a un espejismo en el desierto que a una roca sólida. Es una construcción, una obra maestra de la mente, sí, pero una construcción al fin y al cabo. Piensa por un momento en quién eras hace 10 años. ¿Eres la misma persona? Tus células han cambiado por completo, tus gustos son otros, tus ideas se han transformado. Lo único que te conecta con ese pasado es el hilo de la memoria. El yo se teje, en gran parte, con estos recuerdos, pero la memoria no es un registro fiel de la realidad, es una interpretación, una edición selectiva de eventos pasados vista desde el presente. Tu identidad, por tanto, está construida sobre una narrativa que tú mismo reescribes cada día. Ahora, hablemos de la percepción. Crees que tú terminas en los límites de tu piel, percibes el mundo allá afuera y te sientes aquí dentro, en tu cabeza. Esta es la dualidad fundamental que define tu experiencia. Pero esta percepción es tremendamente limitada. Tus sentidos físicos solo captan una fracción diminuta del espectro de la realidad. Lo que llamas yo funciona como un filtro sensorial, un simple punto de vista. La verdadera espiritualidad comienza justo cuando nos atrevemos a cuestionar si ese punto de vista es todo lo que somos. Lo que experimentas como yo, en realidad, es un flujo constante. Es mucho más un verbo que un sustantivo. Es el proceso mismo de la conciencia experimentándose a sí misma a través de un cuerpo y una mente. Comprender esto a fondo es la llave maestra para la liberación. Si este despertar resuena contigo y sientes el llamado a descifrar más códigos de la realidad, este es el momento. Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque este viaje apenas comienza y no querrás perderte las señales que el universo tiene reservadas para ti. Este yo es la historia que la mente se cuenta a sí misma para poder darle sentido al aparente caos. ¿Es una etiqueta útil? Claro que sí. Necesitas un yo funcional para navegar este mundo material, para pagar las facturas, para relacionarte con otros. El problema, el verdadero nudo, surge cuando confundimos la etiqueta con el contenido. Creemos que somos esa biografía temporal, esa acumulación de experiencias y roles, madre, abogado, hijo o incluso buscador espiritual. Esta identidad que defiendes con tanto ahínco es dolorosamente temporal. Es como un traje que te pones al nacer.
En cuanto llegas, la sociedad, tu familia, tu cultura, empiezan a tejer ese traje para ti. Te dicen quién eres, qué te debe gustar, a qué le debes temer. Y tú, la conciencia pura e infinita, cometes el error de identificarte con el traje. Olvidas que eres el ser que lo lleva puesto, no el traje en sí. La auténtica espiritualidad no consiste en decorar ese traje, sino en recordar quién eres cuando te lo quitas. El universo no opera en identidades fijas, opera en pura energía y transformación constante. El yo es un intento desesperado de la mente por congelar ese flujo, por crear algo permanente. Es como un dique que intenta detener el río de la existencia. Por eso nos aferramos tanto a cómo somos o cómo deberíamos ser. Nos da una falsísima sensación de seguridad y permanencia en un cosmos que es, por definición, puro cambio. Pero la seguridad no está en el dique, sino en aprender a fluir con el río. Usemos una analogía clásica. Imagina que eres una ola en el océano infinito. El yo es la creencia de esa ola de que está separada del océano. Mira qué alta soy, dice, qué diferente de esa otra ola. La ola se identifica con su forma temporal, con su espuma, con su momento de gloria, pero la ola olvida trágicamente que su esencia misma, su sustancia, es el agua del océano. Nunca, ni por un segundo estuvo separada. Su identidad como ola es solo una manifestación pasajera de la totalidad del océano. Esta identidad temporal, este traje, esta ola, todo eso es útil, pero hay un momento en el despertar de la conciencia en que te das cuenta de la ilusión. Sin embargo, antes de que podamos ver más allá de este traje, debemos entender con precisión cómo se cosió. Cómo fue exactamente que la mente, esa herramienta increíble, comenzó a creerse el centro de todo y a sentirse separada del vasto universo. ¿Cuándo y cómo nació esa dolorosa sensación de aislamiento? Para entender la maquinaria, debemos viajar al origen. El ego no es un enemigo que apareció de la nada. Fue, en su inicio, un mecanismo de supervivencia brillante. Cuando la conciencia pura se sumerge en la experiencia física, en un cuerpo denso, necesita una herramienta para navegar este plano. Necesita diferenciar el yo del otro para algo tan básico como no ser devorado o para encontrar alimento. El ego nace de la necesidad de proteger la forma física, de crear un límite protector entre el organismo y el vasto universo. El problema nunca fue su nacimiento. El problema fue su coronación. Este mecanismo, diseñado para ser un sirviente, un guardián temporal, se volvió el rey. Ocurrió un error en el sistema. La mente, al crear esta frontera protectora, comenzó a creer que la frontera era la realidad. Empezó a identificarse con la separación misma. Yo estoy aquí dentro, a salvo, y todo lo demás está allá afuera, potencialmente amenazante. Esta es la fractura original, el nacimiento de la dualidad en tu propia psique, la raíz de todo miedo. El ego, en esencia, es la conciencia contraída. Es la vasta energía del ser apretada en un puño. Imagina un vasto océano de luz, y de repente, una pequeña parte de esa luz decide que es una vela independiente. Esa vela ahora vive con el temor constante de que su pequeña llama se apague, olvidando que es, en realidad, parte inseparable del océano de luz infinita. El ego es esa contracción, esa creencia en ser solo la vela. Vive defendiendo su pequeña llama contra el viento, sin darse cuenta de que el viento también es parte del todo. Esta separación es la fuente de una profunda soledad existencial. Es un dolor sordo que intentamos llenar con cosas externas, relaciones, logros, posesiones. Pero nada de eso funciona, porque lo que realmente anhelamos es la reunificación con el todo, con la fuente de la que nos sentimos exiliados. El ego nos susurra que debemos construir muros más altos para estar seguros, pero cada ladrillo que ponemos solo aumenta nuestra sensación de aislamiento. La verdadera espiritualidad no es construir muros, sino disolverlos con valentía. Este mecanismo de supervivencia se alimenta del miedo. Para que el ego siga justificando su existencia como protector, necesita peligros constantes. Si no los hay, los inventa. Proyecta amenazas futuras, rumia heridas pasadas. Su trabajo es mantenerte en un estado de alerta, separado y listo para defenderte.
la paz, la quietud, la simple presencia. Todo eso es una amenaza de muerte para el ego, porque en la quietud, la ilusión de la frontera se desvanece y la unidad con el universo se hace evidente. El ego crea la ilusión de escasez para justificar la competencia. Te hace creer que no hay suficiente abundancia para todos, que debes luchar por tu porción. Más para ti significa menos para mí. Esta es la lógica del ego. Pero el universo opera en abundancia infinita. La energía simplemente fluye y se transforma. El ego, al sentirse separado, solo puede ver un pastel limitado. No puede concebir que la fuente de la que proviene es la pastelería entera, infinita y eternamente creativa. Las señales de esta separación están por todas partes en tu vida. Es esa tensión en tus hombros cuando te sientes juzgado, esa necesidad de tener la razón en una discusión, esa punzada de envidia cuando ves el éxito de otro. Todo eso es el ego gritando: mi supervivencia está en riesgo. Está intentando proteger su territorio conceptual, su identidad ficticia. No lo hace por maldad, sino por programación. Está haciendo el único trabajo que sabe hacer: mantener la ilusión de separación a toda costa. Piénsalo de esta manera. El ego es como el software de un ordenador diseñado para una sola función: la individualidad. Pero tú no eres el software, eres el programador, el hardware y la electricidad que lo alimenta. El ego te ha convencido de que solo eres ese programa limitado que corre en bucle. Has olvidado tu vastedad, tu conexión intrínseca con la totalidad de la existencia. Te has creído la historia que el programa te cuenta sobre ti mismo. Esta separación no es solo una idea filosófica, es una experiencia sentida. Es un nudo en el estómago, una cerrazón en el corazón. Es el origen de la sensación de no ser suficiente. Pero, ¿cómo se manifiesta exactamente este software en tu día a día? ¿Cómo esta ilusión de separación se traduce en esa voz incesante dentro de tu cabeza, esa que juzga, critica y te dirige sin descanso? Ahora, escucha con atención. Hay un narrador incesante dentro de tu cabeza, ¿verdad? Una voz que comenta, juzga, planea, se preocupa y opina sobre absolutamente todo. No me gusta esto. Esto debería ser diferente. Recuerda lo que pasó la última vez. Ojalá tuviera aquello. Esta voz es la manifestación más obvia y ruidosa del ego. Es un monólogo constante que rara vez se detiene. La tragedia es que has pasado toda tu vida creyendo que esa voz eres tú. Has confundido el ruido de la maquinaria con el operador. Esta voz opera principalmente a través del miedo y la necesidad de control. Como el ego se percibe separado del universo, vive en un estado perpetuo de amenaza. Por eso, esa voz interna está obsesionada con el futuro, planeando, previniendo, anticipando desgracias o anclada en el pasado, lamentando, culpando, resintiéndose. Rara vez te permite estar aquí, ahora, en el único lugar donde la vida realmente sucede. Su función es protegerte de un entorno que percibe como hostil, pero al hacerlo, te impide vivir. Y su herramienta favorita, sin duda, es la comparación. El ego no puede existir sin medir. Se define a sí mismo en relación con los demás. Soy más listo que él. Ella es más exitosa que yo. No tengo suficiente. Necesito más. Esta comparación constante es la que fabrica la dolorosa sensación de carencia. Te desconecta por completo del flujo de la abundancia infinita, haciéndote creer que estás en una carrera desesperada por recursos limitados. El ego siempre está mirando el jardín del vecino, incapaz de ver sus propias flores. El gran engaño, la trampa maestra del ego, es hacerte creer que tú eres esa voz. Has llegado a la conclusión de que el pensador y el pensamiento son la misma cosa. Crees que tu identidad reside en ese flujo de juicios y miedos. Esta es la verdadera prisión. Si sientes que esta voz te ahoga y buscas claves más profundas para silenciarla y recuperar tu poder, considera unirte a nuestra comunidad privada como miembro del canal. Es un espacio donde ofrezco videos exclusivos, acceso a encuestas y priorizo tus preguntas, compartiendo señales para acelerar este despertar de la espiritualidad lejos del ruido del ego. Observemos de cerca el tono de esta voz. A menudo es un crítico interno implacable. Es esa voz la que te castiga por errores cometidos hace años,
la que te dice, no eres capaz o deberías esforzarte más. Este crítico no es sabiduría, es miedo cristalizado. Es el eco de viejas programaciones absorbidas de la infancia, de la sociedad, de figuras de autoridad. Es un programa obsoleto que sigue corriendo en tu sistema y tú, por hábito, le sigues dando el control de tus emociones y decisiones. Esta cháchara mental es como tener una radio mal sintonizada, sonando 24 horas al día. Al principio, el ruido es molesto, pero después de décadas escuchándolo, te acostumbras tanto que dejas de notarlo conscientemente. Crees que ese ruido de fondo es simplemente cómo es la vida, pero esa estática mental consume una cantidad ingente de tu energía vital. La verdadera paz, tu esencia, es el silencio que existe detrás de esa estática, el espacio consciente donde la radio podría, si tú lo decides, apagarse. La necesidad de control que esta voz expresa es simplemente terror a lo desconocido. El ego detesta la incertidumbre, aborrece la rendición, quiere un mapa detallado de la vida y se enfurece cuando el universo presenta desvíos. Intenta controlar a otras personas, controlar los resultados, controlar tus propias emociones. Esta lucha por el control es agotadora y, peor aún, es fútil. Es como intentar dirigir una tormenta gritándole al viento. El ego no confía en el flujo de la vida porque desde su perspectiva de separación, la vida es un caos impredecible. Puedes ver las señales de esta voz en acción constantemente. Cuando te sientes ofendido, es esa voz la que dice, me están atacando. Cuando te justificas en exceso, es esa voz defendiendo su frágil identidad. Cuando estás en una conversación, pero en lugar de escuchar, estás en tu cabeza formulando la respuesta perfecta para sonar inteligente. Ahí está. El ego ha secuestrado el momento presente, creyendo que su supervivencia conceptual depende de esa interacción. Pero esta voz no es solo un ruido de fondo inofensivo. No es un simple compañero de piso molesto. Es un tirano que has dejado al mando de tu reino. Has normalizado su presencia, pero esta profunda identificación con los pensamientos que genera no es gratuita. Tiene un coste altísimo. Es, de hecho, la raíz directa y la fábrica de casi todo el dolor, la ansiedad y el conflicto que experimentas en tu vida. Cómo exactamente este diálogo interno se transforma en sufrimiento palpable. Es fundamental que entiendas esto. El sufrimiento no es algo que te pasa. No son los eventos externos. No son las otras personas. No es la falta de dinero. Esos son solo el escenario. El sufrimiento real es una reacción interna. Es el producto de la fricción. Es el choque violento entre la realidad, tal y como el universo la presenta, y lo que tu ego exige que la realidad sea. Esta fricción es el fuego donde se forja la ansiedad, la culpa y la ira. Has estado viviendo en medio de ese incendio, creyendo erróneamente que el fuego venía de fuera. Analicemos sus herramientas favoritas. La ansiedad. ¿Qué es sino el ego viviendo obsesivamente en un futuro que no existe, imaginando escenarios catastróficos para protegerte? Es pura energía vital quemada en vano. ¿Y la culpa? Es el ego encadenado a un pasado muerto, castigándote sin cesar por no haber cumplido con sus expectativas irreales. Ambas, ansiedad y culpa, son fantasmas creados por el ego que te roban el único lugar donde la vida existe, el preciso instante de la hora. El ego también genera un sufrimiento inmenso a través de sus mecanismos de defensa. El orgullo, por ejemplo, no es confianza verdadera, es miedo disfrazado de arrogancia. Es una armadura pesadísima que el ego usa para proteger su insoportable fragilidad, y la competencia es la consecuencia directa de su creencia en la escasez. Te obliga a entrar en una lucha constante, a ver a los demás como rivales, agotando tu energía en batallas que solo existen en tu mente y desconectándote de la verdadera abundancia. Esta identificación te sumerge en una realidad basada en la carencia. Siempre falta algo, siempre hay un pero que te impide la paz. El ego nunca está satisfecho, porque su naturaleza misma es desear. Es un pozo sin fondo. ¿Reconoces este patrón en tu vida? Esa sensación agotadora de que, consigas lo que consigas, nunca es suficiente. Comenta aquí abajo con la palabra abundancia si estás listo para romper ese hechizo de carencia
y reclamar tu estado natural de plenitud. El sufrimiento se intensifica con la lucha. El ego es el maestro supremo de la resistencia. No debería estar lloviendo. Él no debería haber dicho eso. La vida no es justa conmigo. Cada uno de estos no debería ser así. Es una declaración de guerra contra la totalidad del universo. Esta lucha es tan absurda y agotadora como intentar nadar contra la corriente de un río poderoso. La verdadera espiritualidad no consiste en ganar esa lucha, sino en darse cuenta de que no hay nada contra qué luchar. Usemos una analogía. El ego es como un navegante que usa un mapa completamente equivocado. La vida, el territorio real, le presenta una montaña imponente, pero el mapa mental del ego dice que allí debería haber un valle fácil. En lugar de actualizar su mapa, el ego se enfurece con la montaña. Intenta derribarla con ira, ignorarla con ansiedad o quejarse de su existencia. Pasa toda su vida luchando contra la realidad en lugar de simplemente aprender a escalar. Ese es tu sufrimiento, la insistencia en que tu mapa mental es más real que el territorio. Pero aquí te revelo un secreto que lo cambia todo. El sufrimiento no es tu enemigo, es un mensajero. Es una de las señales más claras y potentes que el universo puede enviarte. El dolor es el sistema de alarma de tu alma, gritándote: estás creyendo una mentira, estás identificado con lo que no eres. En lugar de huir del dolor, la espiritualidad avanzada te invita a usarlo como una brújula sagrada. Cada punzada de ansiedad es una invitación directa a soltar una creencia falsa que la está causando. Así que puedes ver, la realidad que experimentas no es objetiva, es un reflejo directo de esta identificación. Si vives identificado con el ego, tu realidad será un campo de batalla, un lugar de carencia y miedo, no porque el mundo sea inherentemente así, sino porque el ego solo puede proyectar su propia naturaleza contraída. Estás viendo el mundo a través de un velo de dolor, un velo que tú mismo sostienes sin darte cuenta, momento a momento. Esta proyección es la clave de todo. El ego no solo sufre pasivamente por la realidad, sino que intenta activamente doblarla a su voluntad. Está absolutamente convencido de que, si tan solo pudiera organizar el mundo exterior y a las personas que lo habitan, el sufrimiento cesaría. Esta es su mayor arrogancia y su trampa más peligrosa, la ilusión de que puede y debe dirigir el cosmos. ¿Qué sucede exactamente cuando esta diminuta ilusión de separación intenta manipular el flujo infinito de la vida? Hablemos de la mayor locura del ego, su delirio de que está al mando. Es aquí donde la verdadera demencia del sistema se hace evidente. El ego, este diminuto fragmento de conciencia convencido de su separación, mira la danza infinita e inteligente del universo y decide con una arrogancia suprema que él sabe más. Cree que debe dirigir el barco, cree que debe gestionar el cosmos, empezando por el pequeño rincón de tu vida. Esta necesidad desesperada de control no es fortaleza, es la expresión máxima de su terror fundamental. El ego vive en absoluta resistencia a lo que es. La verdad es que el universo ya se está desplegando con una perfección que tu mente ni siquiera puede empezar a calcular, pero el ego tiene un guión rígido en la mano. Así es como debe ir mi día, así es como mi pareja debe actuar. Este es el resultado que debo obtener. Cuando la realidad inevitablemente se desvía de este guión mezquino y asustado, el ego declara la guerra. Se tensa, lucha, manipula. Esta resistencia es la fuente de toda tu fricción, un dique contra el río de la vida. Esta ilusión de control te hace creer que debes manipular los resultados. Te esfuerzas de más, fuerzas las situaciones, te preocupas, conspiras. Crees que tu esfuerzo, tu estrategia, tu voluntad es lo que doblega la realidad. Pero esto es como si un pequeño remolino en un gran río creyera que él dicta el curso del agua. Estás gastando el 100% de tu energía vital intentando forzar una puerta que ya estaba abierta, o quizás intentando atravesar un muro, ignorando la puerta abierta justo a tu lado. Y aquí está la paradoja que debe ser comprendida con urgencia. Cuanto más intentas controlar, más bloqueas el flujo. El universo opera sobre un principio de fluidez, de sincronización.
La verdadera abundancia y las oportunidades viajan en esta corriente. Cuando tu ego aprieta el puño, creando expectativas rígidas, te vuelves denso, te vuelves inaccesible a la magia, impermeable a las señales que te guían constantemente hacia tu bien más elevado, simplemente porque no se parecen a lo que tu ego exigía. Imagina que eres un jardinero. El jardinero ego cree que debe forzar a la semilla a brotar, la desentierra todos los días para comprobar. Le grita al sol que brille de otra manera, maldice la lluvia por caer incorrectamente. La semilla, por supuesto, se pudre bajo tanta ansiedad. El jardinero sabio, alineado con el universo, simplemente prepara la tierra, planta la semilla, la riega y luego confía. Confía en el proceso. El ego no sabe confiar. Su única función es dudar y controlar. ¿Por qué este afán de control? Porque el ego, al ser una ilusión, vive aterrado de su propia disolución. Si simplemente se relajara y confiara en el flujo de la vida, se daría cuenta de que él no es necesario como director. Se daría cuenta de que la vida se vive a sí misma perfectamente. Su trabajo de controlador es una farsa para justificar su propia existencia. Si suelta el control, el ego teme la muerte. Y tú, al identificarte con él, heredas ese pánico existencial. Soltar el control, la rendición, no es resignación. No es volverse pasivo o un felpudo. En absoluto. La resignación es el ego dándose por vencido. Es amarga, pesada y carente de poder. La rendición en la auténtica espiritualidad es un acto de poder supremo. Es el reconocimiento inteligente de que eres parte de una energía mucho más vasta y sabia que tu pequeño intelecto. Es alinear tu pequeña voluntad con la voluntad infinita del universo, volviéndote imparable. Esta resistencia crea nudos, literalmente, nudos de energía en tu vida. Allí donde te sientes estancado, donde las cosas no fluyen, donde los mismos problemas se repiten, mira de cerca. Encontrarás el puño cerrado del ego, aferrándose, resistiendo lo que es, exigiendo lo que no es. Quieres abundancia, pero el ego insiste en que solo puede llegar por este camino específico, bloqueando así las 1000 otras avenidas que el universo te está ofreciendo. Esta lucha constante es agotadora. Has vivido así, creyendo que eras el titiritero, sin darte cuenta de que eras la marioneta de tu propia mente controladora. Pero, ¿y si te dijera que hay una parte de ti que no participa en esta lucha? Que hay una parte de ti que no tiene miedo, que no necesita controlar y que ha estado observando silenciosamente todo este drama desde el principio. ¿Qué es esa presencia que mira detrás de tus propios ojos? Hemos pasado tiempo en el laberinto ruidoso del ego, en su control, en su dolor. Pero ahora te pido que te detengas por completo, justo en este instante. Date cuenta de que hay algo en ti que es consciente de tu propia experiencia. Hay una presencia que está escuchando mis palabras, que es consciente de los sonidos a tu alrededor y que incluso es consciente de los pensamientos que juzgan lo que estoy diciendo. Esta presencia no es un pensamiento, no es una emoción. Es el espacio silencioso en el que todo el drama de tu mente aparece y desaparece. A esta presencia la llamamos el yo observador, la conciencia testigo. Es la parte de ti que no puede ser definida, pero que es la fuente de toda definición. Es la luz que ilumina la habitación. El ego son solo los muebles. Has pasado toda tu vida obsesionado con los muebles, cambiándolos de sitio, sufriendo por ellos, sin darte cuenta de que tu verdadera naturaleza es la luz misma que los hace visibles. Este observador no juzga, no critica, simplemente nota. Es un espejo perfectamente inmóvil que refleja todo lo que pasa frente a él. Inténtalo ahora mismo como un experimento. Observa tu próximo pensamiento. ¿De dónde vino? ¿Hacia dónde se fue? No intentes detenerlo. Solo míralo con curiosidad desapegada, como si vieras una nube cruzar el cielo. ¿Ves? El simple acto de observar el pensamiento crea una brecha, un espacio. En ese espacio reside todo tu poder. El ego solo puede sobrevivir si te identificas con el pensamiento, si te fusionas con él. Pero en el momento en que te retiras un paso y te conviertes en el observador, el hechizo se rompe. El ego es ruidoso,
dramático y siempre está en movimiento, exigiendo tu atención. El observador, en cambio, es silencio, es quietud, es paz incondicional. Es la esencia de la abundancia pura, porque no necesita absolutamente nada para estar completo. Encontrar este espacio es el verdadero oro de la espiritualidad. Es regresar a casa. Si este mensaje te está dando una sensación de paz, si estás sintiendo esta verdad resonar en tu interior, haz una pausa ahora y dale me gusta a este video. Es una forma de enviar energía de vuelta y anclar esta comprensión. Esta conciencia testigo es tu esencia indestructible. El ego, tu yo construido, vive aterrado de la muerte porque sabe que es temporal. Pero el observador nunca nació y nunca morirá. Es la vida misma, es la conciencia pura del universo, experimentándose a sí misma a través de tus ojos. Cuando te identificas con el ego, temes por tu supervivencia. Cuando descansas en la conciencia testigo, te das cuenta de que eres la seguridad misma que el ego busca tan desesperadamente afuera en el mundo. Usemos la analogía clásica. El ego es el clima. Un día hay tormenta, ira. Otro día hay niebla densa, confusión. A veces hay un sol brillante, euforia. El clima cambia constantemente. Es inestable por naturaleza. Identificarte con el ego es creer que eres el clima. Es agotador. Pero tu verdadera naturaleza es el cielo azul profundo. El cielo no lucha contra la tormenta. Simplemente le da el espacio para que sea. Sabe que la tormenta pasará, porque la naturaleza de la tormenta es ser temporal. Tu naturaleza es ser el espacio inmutable. El poder mágico de cultivar este testigo es que te devuelve la elección. Cuando estás fusionado con el ego, eres una marioneta reactiva. Alguien aprieta tu botón, te insulta, y tú saltas, te enfadas. No hay elección, pero desde el espacio del observador puedes ver el insulto llegar, puedes sentir la energía de la ira surgiendo en tu cuerpo. Pero como no eres la ira, sino el observador de ella, puedes elegir no actuar desde ella. Puedes elegir la paz. Este es el verdadero libre albedrío, la verdadera soberanía. Cuando empiezas a operar desde este espacio de conciencia quieta, el universo entero empieza a conspirar a tu favor de una forma nueva. Las señales se vuelven increíblemente claras, porque ya no estás mirando el mundo a través del filtro distorsionado del miedo y la carencia del ego. Empiezas a ver la realidad como realmente es, un juego vibrante de energía e información. La abundancia no es algo que atraes, es algo con lo que te sintonizas cuando dejas de resistirte y simplemente observas el flujo. Esta es tu esencia, este observador silencioso. Es la paz que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente bajo el ruido ensordecedor de la mente. Pero si este observador es quien realmente eres, ¿qué significa eso para la realidad que has estado experimentando hasta ahora? Si no eres la voz en tu cabeza, ¿quién o qué ha estado pintando el lienzo de tu mundo, determinando lo que ves, lo que sientes y lo que crees que es posible? ¿Cómo es que el ego, esa ilusión, ha logrado proyectar un mundo entero sin tu permiso? Debes comprender, con una claridad absoluta, que tú no ves el mundo como es, ves el mundo como tú eres. Esto no es una metáfora poética, es la física fundamental de la conciencia. La realidad que experimentas allá afuera es un espejo impecable, una proyección holográfica de tu estado interno, y el ego es el proyector. Tus creencias, tus juicios, tus miedos más profundos son la película que corre sin cesar. Has estado toda tu vida mirando esa pantalla, convencido de que es la verdad del universo, cuando solo estabas viendo tus propias sombras. Hablemos de tus creencias. Una creencia no es más que un pensamiento que el ego ha repetido tanto que se ha cristalizado. La vida es una lucha. No soy merecedor de abundancia. El amor duele. La gente no es de fiar. El ego se aferra a estas ideas porque definen su mundo y le dan una identidad. El universo no discute contigo. Simplemente por ley de resonancia, valida lo que tú declaras como verdad. Si crees firmemente que la vida es lucha, el universo te enviará obedientemente las señales y experiencias que confirmen que la vida es lucha.
Lo mismo sucede con tus juicios. Aquello que te irrita, te ofende o te enfurece en otra persona es casi siempre una parte tuya que no reconoces, una sombra que has desterrado. El ego utiliza el juicio para crear separación. Yo no soy así, yo soy mejor que eso. Pero a la energía no le importa tu postura moral, solo responde a la carga emocional. Al juzgar con tanta intensidad, estás, sin saberlo, llamando más de esa misma vibración a tu experiencia, obligándote a confrontar tu propia sombra una y otra vez. Y esto es crucial: las emociones no procesadas. Cada miedo que barriste bajo la alfombra, cada tristeza que te negaste a sentir, cada ira que reprimiste, nada de eso desaparece. Se convierte en energía estancada en tu campo vibratorio, un imán invisible. El ego detesta la incomodidad de sentir, así que reprime. Pero esa energía reprimida se convierte en el guión de tu destino. Sigues atrayendo el mismo tipo de pareja, el mismo conflicto laboral, no porque tengas mala suerte, sino porque tu alma te ruega que finalmente sanes y liberes esa vieja carga. Es como si llevaras puestas unas gafas de un color específico y no supieras que las llevas. Si las lentes de tu ego están manchadas de miedo, el mundo entero te parecerá un lugar amenazante y hostil. Si están teñidas de carencia, verás escasez por todas partes, incluso en medio de la abundancia más desbordante. La verdadera espiritualidad no consiste en intentar cambiar el mundo exterior. Eso es imposible. Consiste en darte cuenta, por primera vez, de que llevas puestas las gafas. Ese es el primer paso para poder limpiarlas. Tu realidad es un mecanismo de retroalimentación perfecto. Es el universo dándote un informe constante sobre tu propia vibración, la cual es dictada por los programas del ego. La mayoría de la gente vive intentando cambiar el reflejo en el espejo, el mundo, los demás, sin jamás tocar su propio rostro, su estado interno. Es un esfuerzo fútil y agotador. El verdadero camino del mago, de la espiritualidad consciente, es asumir la responsabilidad total del proyector y empezar a cambiar la película, no a gritarle a la pantalla. El ego, además, filtra la realidad para proteger su propia existencia. De los miles de millones de bits de información que te rodean en este preciso segundo, tu mente solo te permite percibir conscientemente aquello que confirma lo que ya crees saber. Ignora por completo las señales de oportunidad si está programado para el fracaso. Pasa por alto la bondad si está programado para la desconfianza. Literalmente, te ciega a un universo de posibilidades que existen justo fuera de su estrecha y temerosa banda ancha. Llamas a esto el mundo real, pero no lo es. Es tu mundo. Es un túnel de realidad personalizado. Dos personas pueden estar en la misma habitación, en el mismo momento, y habitar universos completamente distintos. Uno vive en un mundo de conexión y oportunidad, baja identificación con el ego. El otro, en un mundo de amenaza y aislamiento, alta identificación. La situación externa es la misma. El proyector interno es lo que define la experiencia. Esta comprensión te devuelve el poder. Tú eres el arquitecto, y el ego ha sido el capataz que ha dirigido la construcción usando planos defectuosos. Pero, ¿qué sucede cuando esta misma búsqueda de la verdad, este deseo de despertar, de limpiar el proyector, se convierte en la nueva herramienta favorita del ego? ¿Qué pasa cuando la espiritualidad misma se transforma en la máscara más sutil, refinada y peligrosa que el ego puede llegar a usar? Aquí yace la trampa más astuta del laberinto, la ilusión final. Justo cuando crees que estás escapando del ego, este reaparece disfrazado de iluminación. El ego espiritual es el mismo viejo mecanismo de separación, pero ahora usa túnicas blancas y habla de espiritualidad. Es el ego que dice: yo estoy más despierto que ellos, yo vibro más alto, yo sí entiendo al universo. Es la misma necesidad de sentirse especial y superior, solo que ahora utiliza un vocabulario místico para justificarse y crear una nueva jerarquía en su mente. Observa cómo opera. Se manifiesta como orgullo por cuanto meditas, por los libros que has leído o por las experiencias místicas que has acumulado. Se convierte en un juez silencioso de aquellos que siguen dormidos o atrapados en el materialismo.
El ego espiritual colecciona experiencias de energía como si fueran trofeos. Usa la búsqueda de la abundancia no como un estado de ser, sino como una prueba de su poder espiritual superior sobre los demás, otra forma de competencia sutil. La búsqueda de ser mejor, de evolucionar, es el combustible perfecto para este ego refinado. La verdadera espiritualidad no se trata de convertirte en una mejor versión de ti mismo. Eso sigue siendo un juego de comparación basado en el tiempo. La verdadera liberación es el reconocimiento de que ya eres la totalidad, la conciencia perfecta, aquí y ahora. El ego espiritual te mantiene en una carrera interminable hacia una iluminación futura, impidiéndote ver la santidad de este preciso instante, el único que existe. Es una trampa increíblemente sutil porque utiliza las mismas herramientas del despertar para fortalecer la prisión. Es el ego que se apega a las señales, no como una guía, sino como una medalla de su conexión especial. Es el ego que busca poder, no servicio. ¿Has sentido alguna vez esta trampa en tu propio camino? Ese sutil sentimiento de superioridad espiritual. Sé honesto contigo mismo y compártelo en los comentarios. Reconocerlo es el primer paso para desactivarlo. El ego espiritual es como decorar meticulosamente la jaula en la que estás atrapado. Le pones flores, incienso, cristales, la pintas de colores dorados y la llamas libertad, pero sigue siendo una jaula. El ego te convence de que el objetivo es tener la jaula más bonita del barrio, la más consciente. Mientras tanto, la puerta ha estado abierta todo el tiempo. La verdadera espiritualidad no es decorar la jaula del yo, es atreverse a salir volando de ella y reconocer que eres el cielo entero. El mayor peligro del ego espiritual es la creencia de haber llegado. Es la complacencia de sentir que ya lo sabes todo, que tu doctrina o tu maestro tienen la verdad absoluta. En el momento en que el conocimiento espiritual se vuelve rígido, se convierte en dogma, en otra prisión mental. El universo es flujo infinito, es misterio constante. El verdadero sabio no es el que tiene más respuestas, sino el que vive en la pregunta más profunda, el que mantiene el corazón y la mente abiertos, sabiendo que la verdad es un océano sin orillas. Este ego también crea una nueva dualidad, lo espiritual versus lo mundano. Empieza a rechazar la vida material, el dinero, las emociones negativas como la ira o el miedo, por considerarlas bajas vibraciones. Pero el universo no juzga. La auténtica espiritualidad lo abraza todo. Ve lo divino en la factura por pagar y en el llanto de un niño, no solo en la cima de la montaña. El ego espiritual divide, la conciencia une. La verdadera energía de la fuente está en la integración total de la experiencia humana. No te culpes si te descubres en esta trampa. Es de hecho una etapa casi inevitable del camino. Es el ego haciendo un último y desesperado intento por sobrevivir, secuestrando la propia búsqueda de liberación. Reconocerlo no es un fracaso, es una victoria monumental de la conciencia. Es una de las señales de que estás listo para una espiritualidad mucho más madura, una que no se basa en sentirse especial, sino en ser asombrosamente ordinario, y en esa ordinariez encontrar la abundancia de lo extraordinario. Entonces, si el ego es tan astuto que incluso puede disfrazarse de Dios, ¿estamos condenados a esta ilusión? Si luchar contra él lo fortalece y seguirlo nos mantiene dormidos, ¿cuál es la salida? ¿Qué hacemos con este mecanismo que parece controlar nuestra realidad? La respuesta no es la guerra. El camino de la liberación no es la destrucción, sino una alquimia mucho más profunda. ¿Cómo entonces nos liberamos de esta ilusión sin declarar una guerra interna? Aquí es donde el camino da un giro inesperado, y te pido que prestes mucha atención. Tu instinto, al descubrir la tiranía del ego, será declararle la guerra. Intentarás destruirlo, erradicarlo, silenciarlo a la fuerza, pero escucha bien, esta guerra contra el ego es el ego en acción, disfrazado de guerrero espiritual. Luchar contra tu mente es solo otro truco de tu mente. No puedes usar la ilusión para destruir la ilusión. El camino hacia la libertad no es la aniquilación violenta, sino la alquimia sutil de la integración. El objetivo nunca fue matar al ego.
Sería como intentar arrancar tu propia sombra. El ego, como vimos, nació como un mecanismo funcional. Necesitas un ego funcional para operar en este mundo tridimensional, para tener un nombre, para conducir un coche, para crear y relacionarte. El problema no es su existencia, sino su usurpación del trono. El guardián se autoproclamó rey. La liberación no consiste en matar al guardián, sino en devolverlo gentilmente a su puesto en la puerta, recordándole que tú eres el soberano del reino. El antídoto para la identificación no es el odio, es la compasión. Es la observación desapegada que cultivamos antes, pero ahora bañada en aceptación. Cuando esa voz temerosa surja, no eres suficiente, esto saldrá mal, en lugar de luchar contra ella o creerle ciegamente, obsérvala como observarías a un niño pequeño asustado. No te fusionas con su pánico, lo reconoces, lo envuelves en tu conciencia silenciosa y le dices internamente: te veo, entiendo tu miedo, pero ahora yo estoy al mando y estamos a salvo. Este es el acto de reubicar al ego. Pasa de ser el dueño de tu casa a ser una herramienta en tu caja. Es la diferencia entre ser poseído por el miedo y ser consciente del miedo. Es como domar a un caballo salvaje. No lo haces rompiéndole el espíritu a latigazos, sino con paciencia, presencia y firmeza amorosa. El ego es una energía poderosa. Cuando se integra, esa energía que antes se usaba para la autodestrucción y el miedo se transforma en discernimiento, enfoque y poder creativo al servicio de la conciencia. En la práctica, esto se llama aceptación radical. Cuando surja la ansiedad, no corras, no te distraigas, no la juzgues, simplemente siéntela. Permite que esa energía incómoda se mueva por tu cuerpo sin ponerle una historia. El ego solo sobrevive si te resistes o si te identificas. Cuando simplemente lo sientes con presencia pura, sin resistencia y sin creerte la historia que te cuenta, el ego se queda sin combustible. Es como un fantasma expuesto a la luz del sol. No lo destruyes, simplemente se disuelve por falta de oscuridad. El ego se alimenta de tu atención inconsciente. En el momento en que le das tu atención consciente, la observación, dejas de alimentarlo. Empieza a desinflarse. No desaparece por completo, pero pierde su peso, su autoridad, su poder para secuestrar tu estado emocional. Las señales de su disolución son claras: más silencio interno, menos reactividad, una sensación de paz que no depende de las circunstancias externas. La verdadera espiritualidad es este acto de amorosa desidentificación. Un ego integrado es el sirviente perfecto. Te permite navegar el mundo material con eficacia, pero ya no dicta tu realidad interna. Puedes experimentar el éxito mundano, disfrutar de la abundancia, sin que tu ego se infle, porque sabes que tu valor no proviene de eso. Y puedes experimentar el fracaso sin devastarte, porque sabes que tu ser esencial no ha sido tocado. Este es el equilibrio sagrado: ser plenamente humano, con un yo funcional, pero anclado firmemente en la vastedad del ser. Este proceso es el verdadero significado de amarse a uno mismo. No se trata de mimar al ego con afirmaciones positivas vacías para que se sienta mejor. Se trata de expandir tu conciencia para que sea lo suficientemente vasta como para abrazar todas tus partes, incluido tu ego asustado, tus sombras y tus miedos. Es la abundancia de la autoaceptación total. Es el universo experimentando su propia totalidad a través de ti, sin rechazar ninguna parte de sí mismo. Al devolverle al ego su lugar como herramienta, algo milagroso sucede. El ruido se calma, la lucha cesa, el tirano se convierte en un ayudante silencioso, y en este nuevo espacio de quietud soberana, una verdad mucho más profunda, que siempre ha estado esperando pacientemente, puede finalmente revelarse en su totalidad. Cuando el yo temporal ya no grita pidiendo atención, ¿quién queda? ¿Cuál es la comprensión definitiva que aguarda en el corazón de esta quietud? El viaje termina exactamente donde siempre ha estado, en el centro mismo de tu ser. Hemos llegado a la comprensión definitiva, la verdad que el ego teme más que a su propia inexistencia. El yo que has pasado toda la vida construyendo, defendiendo y por el cual has sufrido, nunca fue real en primer lugar.
Fue un fantasma, una sombra proyectada en la pantalla de la realidad. Has pasado toda tu vida mirando esa sombra, creyendo que eras tú, olvidando trágicamente que eras la luz pura que la proyectaba desde el principio. Tu verdadera identidad no es un pensamiento, no es una emoción, no es este cuerpo, no es tu historia personal, tus logros o tus fracasos, ni siquiera es el observador como una entidad separada que hace el acto de observar. Esa fue solo la última embarcación para cruzar el río. La comprensión final es esta: tú eres el espacio mismo, eres la conciencia silenciosa, el vacío fértil donde el universo entero nace y muere a cada instante. No eres algo en el mundo, eres el espacio para el mundo. Piensa en una pantalla de cine. El ego es la película que se proyecta sobre ella, el drama, la acción, el terror, la comedia. Pero la película no puede existir, no puede ser vista sin la pantalla. La pantalla, sin embargo, nunca, jamás, es afectada por la película. El fuego en la pantalla no la quema, el agua en la pantalla no la moja. Tú eres esa pantalla, eres el sustrato inmutable, puro y pacífico, sobre el cual tu vida, el intenso filme del ego, se ha estado desenrollando. La espiritualidad auténtica es dejar de identificarte con el filme y descansar en tu naturaleza esencial de ser la pantalla. Esta conciencia que eres no es tuya, no es algo que tienes o que puedas acumular, es simplemente lo que eres. Es la misma inteligencia singular, la misma energía consciente que mira a través de mis ojos y que escucha a través de tus oídos. No existe tal cosa como tu conciencia y mi conciencia separadas. Solo hay conciencia. La separación fue la ilusión fundamental del ego. La unidad absoluta es la realidad fundamental de toda la existencia. Cuando descansas en esta verdad profunda, la búsqueda termina. Todo lo que el ego buscaba desesperadamente en el mundo exterior, paz, seguridad, amor, abundancia, se revela de pronto como tu propia esencia, tu estado natural. Ya no necesitas buscar la paz. Descubres que eres la paz sobre la cual todo el ruido acontece. Ya no necesitas mendigar amor. Reconoces que eres el amor incondicional que el ego intentaba negociar. La abundancia deja de ser algo que persigues y se convierte en el reconocimiento de tu propia infinitud. Esto no significa, en absoluto, que la vida mundana desaparezca o que te vuelvas un ser pasivo. Los pensamientos seguirán viniendo, las emociones aún surgirán. El ego, como herramienta funcional, seguirá susurrando sus viejas costumbres. La diferencia es monumental. Ya no te ahogas en la tormenta, porque finalmente te has reconocido como el océano. La ola, tu yo temporal, puede agitarse en la superficie, pero el océano, tu ser, permanece en una quietud profunda e imperturbable. Tu energía ya no se gasta luchando contra las olas, descansas en tu propia profundidad. Vivir desde este lugar es el verdadero significado de la libertad soberana. Las señales del universo ya no son interpretadas a través del filtro distorsionado del miedo del ego. Son recibidas directamente por tu intuición, que es la voz de la totalidad hablándote. Tus acciones en el mundo dejan de ser reacciones motivadas por la carencia y el control. Se convierten en respuestas inspiradas, creativas, fluidas y poderosas que nacen de la quietud viva de tu conciencia. Te mueves en el mundo, pero ya no eres del mundo. El ego es una contracción de la energía. La conciencia es pura expansión. El ego vive atrapado en el tiempo, obsesionado neuróticamente con el pasado que ya murió y el futuro que nunca llega. La conciencia habita plena y vibrante en el ahora eterno, el único lugar donde la realidad existe. El ego es ruido incesante. La conciencia es el silencio que lo contiene todo. Durante toda tu vida, intentaste encontrar el silencio en medio del ruido. La liberación es descubrir que tú eres el silencio que percibe el ruido. Esta es la explicación definitiva que buscabas. Tú no eres el yo que está en la búsqueda. Tú eres la conciencia misma en la cual toda la búsqueda aparece y se disuelve. No eres la ilusión que controla tu realidad. Eres la realidad que permite la ilusión, con amor y sin juicio.
Ahora el viaje ya no se trata de llegar a ser algo. El viaje de ahora en adelante es simplemente ser. La pregunta ya no es ¿quién soy yo? La respuesta es la silenciosa y maravillosa realización. Yo soy. El silencio que queda después de la verdad es profundo. La voz en tu cabeza puede estar intentando analizar lo que escuchó, intentando encajarlo en sus viejas cajas, pero la conciencia en ti, esa presencia silenciosa, simplemente sabe. Ha reconocido su propio reflejo en estas palabras. Ahora que el espejo te ha sido mostrado, la pregunta ya no es ¿qué vas a hacer con esta información? La pregunta es, ¿desde dónde vas a vivir tu próximo momento? ¿Seguirás habitando la voz apretada del ego? ¿O elegirás descansar en la vasta expansión de la conciencia que eres? ¿Qué harás la próxima vez que el miedo llame a tu puerta? ¿Le creerás o simplemente lo observarás con la compasión infinita del universo? Este despertar no es un evento de un solo día, es un florecimiento constante. Si sientes el llamado a seguir profundizando, a seguir desmantelando las ilusiones y anclándote en tu verdad, asegúrate de estar suscrito al canal. Este es nuestro espacio seguro para recordar juntos. No estás aquí para arreglarte a ti mismo, porque nunca estuviste roto. No estás aquí para encontrar tu propósito, sino para ser el propósito mismo de la vida, expresándose. Deja de buscar la luz. Tú eres la luz. Deja de buscar la abundancia y la paz. Tú eres el espacio infinito donde todo eso ya existe. Has creído ser la ola, agitada y temporal, pero la verdad definitiva es, y siempre ha sido, que eres el océano entero.